Normalmente nosotros encontramos dentro de las Sagradas Escrituras una lucha que se perpetúa desde el Génesis y que finaliza en el Apocalipsis. Y es la lucha que hay entre el bien y el mal. La lucha entre los principios que Dios ha establecido y la lucha que presenta pues Satanás y los principios que Satanás trata de inculcar a través pues de sus engaños. Y este relato bíblico, que es, digamos, nuestro diario vivir, porque nosotros desde que nacemos en un mundo lleno de pecado, y nuestra lucha y nuestro comportamiento aquí debe ir siempre orientado pues a seguir los principios que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, este conflicto que se originó en el cielo, pues definitivamente que abarca nuestra vida diaria desde el primer momento en que pisamos este mundo y hasta el último momento, porque definitivamente que la decisión que nosotros tomemos va a determinar que efectivamente estemos del bando de Dios o del bando de Satanás. Sin embargo, pues muchas veces el ser humano, tratando de buscar significado a su vida, encuentra respuesta fuera de lo que es la palabra del Señor. Y por eso encontramos muchas veces personas que tratan de sustentar que la evolución, de que existen otros mecanismos, que el mundo fue creado y no a través de la mano poderosa de Dios. Y yo siempre señalo que para esto se requiere tener más fe que para creer en la palabra del Señor. Para creer que de la nada explotó algo y todo quedó creado, es necesario tener mucha más fe para creer eso, que es algo imposible respecto a la existencia de un Dios todopoderoso que crea definitivamente las cosas y al cual debemos pues protección, al cual debemos obediencia y al cual debemos también pues el reconocimiento. Y una de las cosas que nosotros tenemos que encontrar es ¿cuándo se origina Dios? Porque tal vez esa es tal vez la pregunta que más pudiésemos nosotros pensar. ¿Quién creó a Dios? Y para poder entender esa pregunta y poder dar una respuesta bíblica, tenemos que entender de que Dios no surge ni sufre los acontecimientos del ser humano. El ser humano, desde que cometió pecado, entró en un ciclo de la vida que significaba nacer, crecer, multiplicarse y ¿qué más? Morir, ¿verdad? Todos los seres biológicos de este mundo tienen ese mismo principio. Nacen, crecen, se multiplican y mueren. Dios no tiene ese ciclo biológico. Y apenas nosotros encontramos ese significado en nuestras vidas de que Dios no tiene ese ciclo, de que Dios no nace, nunca nació, sino que siempre ha existido, vamos tal vez a poder acercarnos un poco a ese significado que escapa tal vez a nuestra comprensión por nuestra mente finita, de que Dios siempre ha existido y que no requiere haber nacido para poder existir. La Biblia nos señala esto. ¿Desde cuándo existe Dios? Y yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias y vamos a ir a unos textos que nos hablan acerca de cuándo existió Dios. Salmos 93:2 es un texto muy conocido por nosotros, el Salmo 93. Dice Salmo 93:2: firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. ¿Desde cuándo es el trono de Dios? Eternamente. Y algo eterno, para efectos divinos, no tiene ni principio ni tiene fin. Vamos a ir a Salmo 103:17. Salmo 103:17 nos dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Cuándo comienza la eternidad? Desde siempre. Por eso cuando David escribe esto, se para en un punto de la historia y marca eternidad hacia el pasado y eternidad hacia el futuro. Porque él no, mentalmente, digámoslo, lógicamente, no había una forma de explicarlo en términos humanos. ¿Cómo explicar humanamente que un ser nunca nace? Eso humanamente es imposible explicarlo. Por eso cuando David escribe este salmo, se para en ese momento histórico y dice: desde la eternidad, mirando hacia el pasado, sin inicio, y hasta la eternidad, mirando hacia el futuro, sin final. Tal vez en estos términos podamos comprender la inmensidad del poder de Dios. Jeremías 17:12. Vamos a ir a Jeremías 17:12.
Dice de la siguiente manera, Jeremías 17:12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Y cuándo es el principio para Dios? La eternidad. Y es interesante este concepto, y yo creo que es uno de los temas, a mi juicio, que voy a preguntar cuando Dios nos dé la oportunidad de estar en el cielo. ¿Cómo es eso que nunca naciste, Señor? ¿Cómo puedes hacerme entender eso, Señor? De que nunca naciste y de que siempre has existido. Y esto resulta importante porque la creación del mundo, dentro de esa eternidad de la existencia de Dios, fue un punto histórico dentro de la eternidad en sí. Por lo tanto, la introducción del pecado nos permite a nosotros valorar con suma importancia lo que eso ha afectado el universo entero. Y es parte de los objetivos de este tema, de poder entender lo que el pecado hizo al universo y de por qué razón esa infracción de la ley de Dios ha significado una enseñanza y un sufrimiento a la vez para todos los seres del universo. Nosotros encontramos que Dios ha existido desde siempre. Ahora, ¿de dónde surge el pecado? Es otra de las preguntas que no tienen respuesta más allá de la comprensión humana que atender a un comportamiento que asumió Satanás. Y tendremos la eternidad para estudiarlo, pero la palabra del Señor, yo quisiera que los que tienen acceso a las aplicaciones digitales del libro de la hermana White puedan buscar a Patriarcas y Profetas, capítulo 1, titulado El origen del mal, porque nos presenta cómo era todo el capítulo 1, al igual que Historia de la Redención en su capítulo 1, nos presenta cómo era el universo de Dios antes de que el pecado existiese. Y también nos muestra qué fue lo que ocurrió y de dónde surge, digamos, ese pensamiento o ese deseo de desobedecer los mandamientos de Dios. Y miren lo que nos inicia diciendo el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor, los que han sido siempre y lo serán para siempre. Recuerden, estamos hablando de la eternidad de Dios. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambian. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder del Creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para ¿quiénes? Todos los seres creados. Entonces tenemos que la base del reino de Dios, del gobierno de Dios, es el amor. Pero el amor ¿en qué? ¿Basado en qué? En la obediencia a su palabra. ¿Qué ocurre con este relato del cielo o del gobierno de Dios antes del pecado? Pues definitivamente que era perfecto. Y dentro de ese grupo, digamos, o dentro de ese hermoso lugar, ocurren acontecimientos que marcan o que van marcando el inicio del pecado. La página 12 dice así: la historia del gran conflicto entre el bien y el mal desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extinción del pecado es también una demostración del inmutable amor de Dios. Y aquí nos ponemos a pensar, ¿cómo es eso que lo que es el conflicto que ha surgido del pecado es parte del amor de Dios? Nosotros solamente tenemos que salir aquí, mirar en nuestros celulares alguna noticia y vamos a encontrar cualquier cantidad de calamidades, de muerte, de tristeza. ¿Cómo eso puede ser parte del amor de Dios? Pues hoy vamos a hacer un acercamiento tal vez a tratar de entender qué significa eso para nosotros. Ahora, dentro de ese gobierno de Dios, había un ser que formaba parte importante. Y ese ser era llamado Lucifer, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado hablar de Lucifer?
Ya Lucifer no existe, existe Satanás. Pero Lucifer, de acuerdo al relato bíblico, tenía unas cualidades importantes. Y vamos a repasarlas un poco porque resulta importante para los efectos del tema del día de hoy. Vamos a buscar Isaías 14, 12 al 17. Isaías 14, 12 al 17. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré en el cielo, y lo alto junto a las estrellas de Dios me levantaré. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eras hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti, y los que te vean te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió las cárceles. ¿Cómo era llamado este ser? Lucero de la mañana, por eso era Luzbel. Pero ¿qué ocurrió en su corazón? El versículo 13 nos lo dice. Pensó y dijo: subiré al cielo, en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Su corazón se corrompió y quiso ser semejante a Dios y tener la honra que solo podía ser dada a Dios. Vamos a completar este relato con el capítulo 28 de Ezequiel, que nos habla acerca de estos acontecimientos. Ezequiel 28, (12 al 19). Ezequiel 28, y dice así: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Este es un relato profético que señala las características de Satanás, o en ese momento de Lucifer. Primero era sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Era alguien desechado o alguien despreciado en el cielo? No. Era el ser que correspondía a administrar todas las huestes del cielo. Dice el versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No solo era inteligente, capaz y poderoso, sino que también era hermoso. Pero tenía una condición: había sido creado. Esa era la diferencia que él no podía sobrepasar nunca. Dios nunca fue creado. Dios ha existido desde siempre, pero Lucifer tenía ¿qué? Un punto de inicio. Y esa diferencia, que a nosotros hoy nos parece sencilla, porque en el ser humano lo entendemos fácilmente. Tenemos un inicio, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Satanás, cuando se convirtió en Satanás, no entendió ni comprendió ese punto tan importante. Él era todo eso, dice el versículo 13, desde el día de tu creación. Tú, querubín, dice el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. ¿Dónde estaba él?
Él estaba por allá desechado. No, él estaba con Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Estaba en el trono de Dios, estaba en el gobierno de Dios, estaba cercano al gobierno de Dios. El 15 dice, perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Recuerden, Lucifer fue un ser que Dios creó. Y al momento de ser creado, ¿qué debía entonces? Obediencia y lealtad a su creador. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Todo iba bien hasta que su corazón se enalteció, hasta que quiso ser semejante a Dios y recibir la honra que solo Dios podía recibir. Y aquí viene lo que ocurre que nos explicó Isaías. Se enalteció tu corazón ¿a causa de qué? De tu hermosura, dice. Todas esas cualidades que debieron haber sido, digamos, de agradecimiento para con Dios, que se les habían dado a él, ahora surgieron que se fue detrás de esas características importantes que Dios había puesto para el servicio de la causa del Señor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Estoy leyendo el versículo 17 del capítulo 28 de Ezequiel. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él era sabio, recuerden que era una característica importante, pero también se corrompió a causa de ¿qué? Del esplendor, de la belleza. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren de ti. Y aquí viene el relato, pues, que es la consecuencia de ese comportamiento de Satanás, ya convertido en Satanás. Ahora, muchas veces nosotros, por lo menos yo me he preguntado, ¿por qué razón Dios no destruyó a Lucifer, convertido ahora a Satanás, de un solo tajo? Digo yo, en mi mente humana, ilimitada por la falta de conocimiento, de repente no hubiera evitado tanto dolor. Satanás se revela, ¿tenía Dios el poder de destruirlo? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero leyendo este hermoso libro, Patriarcas y Profetas, igual que Historia de la Redención, me enseñaron cuál es la razón por la cual Dios no mató o destruyó a Satanás y a sus seguidores de un solo tajo, de un solo momento. Voy a leer la página 17 de este libro grande, no sé si este es el que coincide con el pequeño, pero con gran misericordia, estoy en el capítulo 1, con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. Y esto es algo que a veces nosotros no entendemos. El pecado se originó ¿dónde? En el cielo. Y eso causó revuelo, conmoción en el gobierno de Dios. Y dice que el Señor Dios, con misericordia, soportó por mucho tiempo a Lucifer. Todavía le llamaban Lucifer. Recuerden que la diferencia entre Lucifer y Satanás es que Lucifer todavía tenía la oportunidad de, y ustedes lo van a ver ahorita en la lectura, de arrepentirse. Miren lo que sigue diciendo aquí. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Nunca nadie en la eternidad de Dios se había puesto a cuestionar los principios divinos. Pero ahora surgía diciendo que Dios era injusto y que no le permitía igualdad porque Cristo estaba por encima. Pero Cristo también tenía la condición de Dios que nunca había sido creado. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión de los pensamientos y las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no lo desechó. No veía el alcance de su extravío. O sea que en la mente de Lucifer inició este pensamiento y él lo tuvo oculto por algún momento. Pero luego lo dio a conocer y empezó a buscar adeptos. ¿Y qué ocurre cuando empieza a buscar adeptos? Dice aquí el texto, para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría
y el amor infinito. Y yo me ponía a pensar, digo, si nosotros en nuestra mente finita, cuando buscamos dar un estudio bíblico y atraer a una persona a la iglesia, lo invitamos, le llevamos comida, le hablamos de la palabra, le invitamos a eventos de la iglesia y buscamos la forma de atraerlo a la iglesia, dice el texto que Dios utilizó el conocimiento infinito y su sabiduría para atraer a Lucifer nuevamente. Y aún eso no bastó. Miren lo que nos sigue diciendo. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Y es lo que nosotros leíamos en Isaías y en Ezequiel. ¿Cuál va a ser tu resultado, Lucifer, si tú continúas así? Esto. Y yo me imagino que utilizaba una presentación de mucha más calidad de la que tenemos aquí. Alta definición. Lucifer, esto es lo que va a pasar. Y ustedes saben qué, miren lo que nos siguen diciendo, esto es lo más sorprendente de todo. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en un error. Lucifer entendió de que se había equivocado. Claro que sí, dice la palabra del Señor. Con esa presentación infinita que Dios le dio, la sabiduría de Dios presentada en yo digo una diapositiva porque es tal vez un aparato que nosotros podemos entender. Dios utilizará cualquier otro mecanismo, pero yo lo imagino como una pantalla súper grande, clarito, viendo todos los acontecimientos que iban a ocurrir. Él y todo el universo. Y cuando Lucifer escuchó la explicación que Dios hizo, que se tomó Dios el tiempo para hacerla, quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que, lo que dice Salmo 145, 17, vio que justo es Jehová en todo su camino y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tal ante todo el cielo. De haberlos hecho, podría haber salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Si él se hubiera convertido ahora porque creyó y quedó convencido, pero no hizo un cambio. Si él hubiera hecho un cambio en ese momento, dice el relato, él y muchos ángeles se hubiesen salvado. Todavía no había sido desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido a su puesto. Ni siquiera iba a ser castigado y decir, bueno, ahora usted va a ir a limpiar allá en el jardín del Edén. Si él se hubiera arrepentido después de la presentación que Dios le hizo de las consecuencias del pecado, Lucifer había sido restituido nuevamente a su puesto. Qué sorprendente es esto, ¿verdad? Pero Lucifer, miren lo que ocurre. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente divina a la soberanía o colocarse en abierta rebelión. Llegó un punto donde Dios dijo, ya no puedo aguantar más esto. O decides servirme a mí como debe ser, o estás en rebelión. Y yo cuando veo esto, a veces me pongo a reflexionar sobre mi propia vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho la presentación de las consecuencias de nuestros pecados? ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto en nuestra mente el comportamiento que debemos seguir y nosotros decidimos hacer las cosas exactamente lo opuesto? Y a pesar de que, como comenzamos leyendo, Dios con misericordia soportó por mucho tiempo a Lucifer, llega un momento donde la misericordia de Dios dice, hasta aquí. Y yo pido a Dios que me dé la oportunidad de arrepentirme antes de que eso llegue. Y de hacer los cambios antes de que eso llegue. Porque a Lucifer también le llegó la oportunidad. Por mucho que Dios amaba a Lucifer y de que utilizó todos los mecanismos de la sabiduría infinita de Dios para convencerlo, no podía estar en una condición de tibieza, decir, bueno, hoy por aquí, hoy por acá. Historia de la redención señala que incluso Lucifer hasta se arrodillaba, pero en su mente no quería obedecer a Dios. Y miren lo que dice aquí, seguimos leyendo. Llegó el momento decisivo, o conmigo o contra mí, dice el Señor. Casi
decidió volver sobre sus pasos. Pero el casi no existe. Por ahí hay un himno del himnario que habla sobre el casi. El casi no funciona, o nos salvamos o nos perdemos, pero casi me salvo, no funciona. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Y esa es una parte importante porque ese orgullo todavía nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. ¿Será que el orgullo nos está impidiendo ir al cielo? Pues ya sabemos dónde se originó el orgullo. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente. El tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. ¿Cómo se manifestó el orgullo? Porque le decía, pero si yo era el jefe y ahora me equivoqué, voy a tener que reconocer en público que me equivoqué y que realmente Dios es justo. Hombre, y tenía la promesa de Dios de que iba a ser restituido al puesto, de que iba a ser nuevamente puesto como jefe de los ángeles. Y aún eso no le bastó. Aún eso no le bastó. Sigue diciendo más adelantito, hablando de la posición de Dios, pero su misericordia fue mal interpretada, hablando de la misericordia de Dios. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el Rey del universo aún accedería a sus exigencias. Bueno, si el Señor ha aguantado por mucho tiempo este problema o este conflicto aquí, pues seguro me va a aguantar siempre. Y entonces la misericordia de Dios creyó que era indulgencia, que Él podía hacer lo que quisiera. Los ángeles se mantenían firmes de su parte. Que se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto con su Creador. Llegó el momento decisivo y ¿qué hizo Él? Acuerpar a las personas a los seres que Él había convencido. Así fue como Lucifer, presten atención que aquí es donde cambia, el portador de luz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión se convirtió en Satanás. Ahí en ese momento fue donde se acabó. O eres conmigo o eres contra mí. Lucifer, que tenía la oportunidad de haberse arrepentido porque Dios se lo presentó con detalle, le hizo una explicación clara, completa, con la poderosa sabiduría de Dios. Lo convenció y le dijo, estás en un error. ¿Pero qué lo detuvo? El orgullo, el reconocer en público que él había sido una persona que se había equivocado, un ser que se había equivocado. Y ahora decidió seguir por ese camino y ahora se convierte de lo que era Lucifer, o portador de luz, y se convierte en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia, tanto hacia Él como hacia todas las huestes celestiales, y anunció que desde ese entonces no se sometería a una violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Cuando yo escuché esto me parecía como un discurso hasta sindical, ¿eh? No iba a permitir que sus asociados le quitaran los derechos. Cuando yo escucho gente hablando así hasta que me erizo, porque recuerdo estas palabras. Voy a defender los derechos de mis asociados. No serán sometidos aquí en este gobierno, decía Lucifer, ya convertido ahora en Satanás. Tomó su decisión. Tomó su decisión. A pesar de eso, los ángeles leales, a pesar de que ya había tomado su decisión, miren, más adelantito del párrafo que dice, los ángeles leales volvieron a instar a Satanás. Miren que ahora ya no es Lucifer, ya es Satanás porque ya había tomado su decisión. Volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. Le presentaron el resultado inevitable en caso de rehusarse. Pero ¿quiénes eran ahora los que estaban dando testimonio? Los ángeles. Ya Dios había cumplido
con su parte. Ahora los ángeles verdaderos que habían quedado al gobierno de Dios se acercaron y le dijeron, oye, mira, el que los había creado podía vencerlos y castigar severamente su rebelde osadía. Ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrada como Dios mismo. Advirtieron y aconsejaron a todos que hicieran oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer e instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna y a confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divina. Aún todavía la misericordia de Dios estaba todavía obrando. Los ángeles ahora le estaban predicando a ellos de que todavía, por favor, ángeles, ustedes que están detrás de Lucifer, pueden decidir servir a Dios. Esa decisión de Lucifer es la de él. Ustedes pueden decidir servir a Dios. Y miren lo que pasó después. Muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo. Muchos de los ángeles caídos que habían seguido a Lucifer, estamos hablando en este contexto, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se le admitiera en el favor del Padre y del Hijo. Habían ángeles que estaban dispuestos a arrepentirse, pero Lucifer tenía otro engaño preparado. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se les habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no lo perdonaría. Cuando Satanás vio que los ángeles se le pudieran ir, porque hubieron muchos convencidos de que, oye, todavía podemos arrepentirnos. Ahora Satanás saca un engaño más. Le dice, no, ya todos ustedes están perdidos. Ninguno se le va a perdonar. Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y de sagrado. En cuanto a él se refería, estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo. Manifestó que la única salida que le quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que se les quiso otorgar de buen agrado. ¿Era esto cierto? No era cierto. El que había tomado la decisión, ¿quién era? Hasta ese momento, Satanás. Lucifer se había convertido en Satanás porque decidió, pero ahora la misericordia de Dios se acerca a los ángeles que habían estado detrás de él para ver si ellos querían seguir sirviendo a Dios. Pero estos se dejaron engañar. Y yo me ponía a pensar, pero bueno, ese era el momento, pensaba yo antes, este era el momento donde Dios tenía que haber hecho un rayo para todos y ya, muertos ahí, desaparecidos. Pero no entendía cabalmente cuál era el amor de Dios. El amor de Dios era mucho más amplio de mi pobre mente finita. Y miren lo que nos dice en el párrafo de más adelantito. Dios permitió que Satanás continuara su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en una activa rebelión. Era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistas por todos. ¿Por qué razón era necesario que Satanás desarrollara todo su plan? Para que los demás mundos vieran. Miren lo que nos sigue diciendo. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era poderosa. Es decir, que Lucifer no solo tenía influencia con los ángeles del cielo, sino ¿con qué? Con el universo entero. Recuerden que existía Dios y después de Dios, manifestado en su persona, venía ¿quién? Lucifer. Entonces, si Lucifer tenía esa responsabilidad, era visto por todo el universo. Y tenía una poderosa influencia. El gobierno de Dios incluía no solo a los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que habían sido creados. No era un conflicto solo del cielo, sino del universo entero. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiese arrastrar a los ángeles celestiales de su rebelión, podría también arrastrar a todos los mundos. Si logró convencer una tercera parte de los ángeles del cielo, él dijo, bueno, me voy con el resto del universo
a conquistar estos mundos. Él había presentado su punto de vista astutamente, haciendo uso de sofismas y de engaños para lograr sus fines. Su poder de engañar era enorme. Disfrazándose con un manto de mentira, había obtenido una ventaja. Todo cuanto hacía estaba revestido de misterio, que era muy difícil revelar a los ángeles, y la verdadera naturaleza de su obra. Hasta que ésta no estuviese plenamente desarrollada, no podría manifestarse cuán mala era, ni su desafecto sería visto como una rebelión. Aún los ángeles leales no podían discernir bien su carácter, ni ver a dónde se encaminaba su obra. Por esto Dios no destruyó a Satanás. Precisamente por esto. Recuerden que en ese momento de la historia del universo no existía engaño, no existía mentira. Y yo, buscando una forma de poder entender esto, es como cuando usted trata con niños pequeñitos. Cuando usted trata con niños pequeños, usted le dice, ven que te voy a llevar a tal lado. Y el niño va, creyendo de lo que usted le dice, porque no tiene malicia. Todos los seres del universo estaban en una condición muy similar, porque no existía mentira, ni engaño, ni sofisma, ni falsedad. Entonces ahora un ser importante dentro del gobierno de Dios dice, no, lo que pasa es que Dios es injusto. Y es una idea contraria a lo que ellos han aprendido, y ahora queda. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa engaño? Si Dios hubiera destruido a Satanás en ese momento, la obra de Satanás hubiera sido aún tal vez peor. Porque todos los demás seres pensantes hubieran dicho, oye, pero de repente puede ser que tenga razón. Tal vez hubiera sido el mártir. Entonces Dios no podía permitir que eso ocurriese en su gobierno. Y por eso cuando leíamos al inicio que el plan de Dios de la eternidad hasta la eternidad ha sido siempre el amor. Porque por el amor a todo el mundo, al universo entero, no destruyó a Satanás ni a sus ángeles en ese momento. Tenía que dejarlo, como decimos hoy en día, que corriera. Déjalo que corra para que muestre las consecuencias que yo le dije, porque Satanás recibió la instrucción de Dios mismo de lo que iba a ocurrir, y el universo entero recibió la instrucción de lo que iba a ocurrir. Por eso precisamente Isaías y Ezequiel lo señalan. ¿Qué es lo que le iba a pasar? Porque Dios se lo había dado precisamente a él y a todo el universo. Al principio Lucifer había encauzado sus tentaciones de tal manera que él mismo no comprendía a los ángeles, a quienes no pudo atraer completamente a su lado, los acusó de ser indiferentes a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Su política era confundirlo con argumentos sutiles sobre los designios de Dios. Entonces él astutamente ahora empieza a utilizar el engaño, que es la herramienta fundamental de Satanás, para agarrar a todos estos seres que no sabían ni entendían lo que era el engaño, ni la mentira. La discordia, el siguiente párrafo más adelante, dice, la discordia que su proceder había causado en el cielo, Satanás la atribuía al gobierno de Dios. Él había hecho el revuelto y ahora señalaba, no, eso es culpa de Dios. Todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Dios, porque según él estaban mal y había que arreglarlos, dándole más derecho a sus séquitos. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viera el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor había de condenarle. Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía. El universo entero había de ver al engañador desenmascarado. Por eso tenía que desarrollarse, porque ahora el universo tenía que ver que lo que él decía era precisamente una maldad para el universo entero. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que Él es justo y misericordioso.
Si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. ¿Ven dónde se manifiesta el amor de Dios que veíamos al inicio? Si Dios hubiera destruido a Satanás, hubiera sido peor. Servicio por temor, un mártir, dudas. Y ahora ocurre lo que señala Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, que era nuestra cita del día de hoy. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, y aquí nos explican quién es, para que no nos equivoquemos, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué entonces Satanás fue arrojado del cielo? Porque ya no tenía más cabida en ese lugar. Ya no podía estar en ese lugar. Pero cuando Satanás fue arrojado del cielo, todavía seguía haciendo su labor en todos los mundos. ¿Ustedes recuerdan lo que leíamos hace un momento? Satanás era una persona, un ser poderoso en el gobierno de Dios, y ahora tenía la oportunidad de acercarse a todos los mundos. ¿Ustedes sabían eso? Y tentar a todos los mundos. Vamos a ver una explicación que nos da Job. El libro de Job dice que es uno de los libros más antiguos escritos. Tal vez él y los Pentateucos son los libros que son más antiguos. Job capítulo 1, verso 6, nos explica que Satanás tiene la oportunidad de rodear y de acceder nuevamente al trono de Dios. Miren lo que nos dice aquí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino ¿quién? Satanás. Ya no Lucifer, recuerden que ahora sí es Satanás. Es decir, que todavía Satanás podía estar llegando al cielo a molestar, digámoslo allá. Y mire, y dijo Jehová a Satanás, ¿dónde vienes? Respondió Satanás y dijo, de rodar en la tierra y andar por ella. Ustedes conocen esta historia. Él le dijo, bueno, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás dijo, bueno, pero no en balde te sirve Job si tú lo proteges. Y le permitió atacar a su familia. Y miren lo que nos dice el capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y yo me imagino esto, digamos, buscando una explicación más humana, la reunión de coordinación. Dios se reúne con sus seres creados para coordinar. ¿Y quién llega? Satanás. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viniste? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Satanás tenía una cierta libertad todavía en ese momento de poder movilizarse. Y ustedes saben que Reyes nos explica en una visión esto también, o este comportamiento de Satanás. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 22. Primera de Reyes capítulo 22, verso 19, que nos explica es una visión que tiene un profeta en relación al comportamiento de Satanás y de cómo él todavía en ese momento, y recuerden que ya estamos en la historia de la humanidad, posterior al pecado, todavía se accede al Primera de Reyes 22, capítulo 22, versos 19 en adelante. Dice, entonces dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y él le decía, es una reunión de coordinación. El profeta está viendo en este momento a Jehová sentado con todo su dirigente, digámoslo así. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoat de Galante? Recuerden que Acab era un rey históricamente desobediente y malvado, y que representa también proféticamente otros detalles que lo veremos cuando estudiemos Apocalipsis. Uno decía de una manera y otro decía de otra. Y miren el 21 lo que ocurre. Recuerden que esta es una visión que recibe este profeta. Y salió un espíritu
y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Y dijo, yo saldré y seré espíritu ¿de qué? De mentira en boca de su profeta. ¿Quién era el único que podía decir mentira de todos los que estaban ahí en esa reunión de coordinación? Ningún ser perfecto podía decir mentira. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? De Satanás. De Satanás. No podía ser ningún ser perfecto el que pudiese venir ahora a presentar mentiras en la mente de Acab. Ahora, ¿cuándo se acabó esta oportunidad? Y hacia allá vamos porque ya vamos terminando nuestro tema de este mediodía ya. ¿Dónde acabó esa oportunidad de Satanás de acceder al reino, al cielo, a venir a presentar cosas? Apocalipsis capítulo 12 nos da los parámetros de esta limitación, digamos, que Satanás recibe. Y Apocalipsis capítulo 12 nos presenta una historia importante. Dice así, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 2, nos damos cuenta que esta mujer se refiere a la iglesia verdadera, y a este hijo varón, de acuerdo a Lucas 24:51, se refiere específicamente a Cristo o al ministerio de Cristo en esta tierra. Y que este nacimiento, digamos, de Cristo, que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, iba a marcar un hito en la historia. Porque iba a marcar el hito de que ahora el sistema de ceremonial iba a ser desechado y el sistema ahora de la sangre de Cristo era el que iba a ofrecerse para el perdón de nuestros pecados. Como dice Hebreos, ya no era necesario traer sacrificio porque Cristo con una sola muerte permitía la redención del pecado ¿de quién? De toda la humanidad. Pero esto también marcó un hito importante en la vida de Satanás. Satanás fue lanzado del cielo, como nos explica Apocalipsis, pero se le dio todavía la oportunidad, digamos, de dar vueltas por los mundos. Y el único mundo que cayó fuimos nosotros, lastimosamente. Pero ahora, con la muerte de Cristo, Él sella también su destino. Review and Herald del 12 de marzo de 1901 dice así: cuando Cristo murió en la cruz, sonó el toque de muerte para Satanás. Sus engaños eran ampliamente observados por los habitantes de los mundos no caídos. Recuerden que el propósito de Dios al dejar a Satanás con vida y sus ángeles era mostrarle a quién, no solo a la tierra, al universo entero, que lo que Satanás decía era mentira y de que eso iba a causar un daño terrible. El pecado iba a causar un daño terrible en todos los seres que lo albergaran. Y cuando todos los seres ven ahora la muerte de Cristo de esa forma, se marca ese propósito de Dios. Sus engaños eran ampliamente observados por todos los habitantes no caídos. A medida que él, camuflajeado, trabajaba de una manera tal que pensaba que no era posible que lo detectaran, pero fue dejado para que siguiera su propio sendero para condenarse a sí mismo por sus propias acciones. Y ante la cruz del Calvario fue develado su verdadero carácter. Cuando Cristo exclamó, consumado es, los mundos no caídos fueron asegurados. Por ello fue peleada la batalla y la victoria obtenida. De allí en adelante, Satanás no tenía lugar en los afectos del universo. A partir de ese momento, Satanás ya no podía acercarse a ningún otro lugar que no fuese este lugar contaminado por el pecado. Porque Cristo con su muerte no solo aseguró la salvación de nosotros, sino la seguridad del universo entero. Ustedes ven lo importante y la magnitud del sacrificio de Cristo. No se debatía solamente la salvación del ser humano. Y a veces nosotros decimos, bueno, Cristo vino a morir por nosotros. Sí, vino a morir por nosotros, eso es cierto. Pero vino también a morir por el universo entero.
El universo entero estaba en peligro de ser sometido a los engaños de Satanás. Pero cuando Cristo murió, dice aquí, ante la cruz del Calvario fue develado su verdadero carácter. Cuando Cristo exclamó, consumado es, los mundos no caídos fueron también asegurados, bendito sea el Señor. ¿Qué nos queda a nosotros, mis hermanos? Esta historia es impresionante. Yo les exhorto a que ustedes la lean completamente. Yo nada más puedo sacar algunos pedacitos porque si no aquí se nos hacen las 6 de la tarde. Lean esta historia en Patriarcas y Profetas, léanla en Historia de la Redención y comprendamos la magnitud del sacrificio de Cristo. Hoy en día Dios nos presenta a nosotros la oportunidad de obtener la salvación a través solo de la sangre de Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nos comportamos también como Satanás. El orgullo no nos deja ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios es misericordioso con nosotros porque nos permite aún hoy la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de pedir perdón, de poder renovar nuestra vida con Él. Pero la misericordia de Dios tiene un término de fin. ¿Y vamos a esperar hasta que ese momento llegue? ¿O vamos a resolver nuestra vida con Cristo hoy? Yo quisiera que la resolviéramos el día de hoy. Yo quisiera que nos pusiéramos en manos de Cristo y de su sangre y de que nosotros podamos entender que el sacrificio que Él hizo en esta tierra no solo nos salvó a nosotros, sino que salvó al universo entero y que permitió ahora que todos los mundos no caídos también pudiesen ser asegurados eternamente como Dios en un mundo de paz y de obediencia a la ley del Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros a seguir este ejemplo, señores? Señoras. Que el Señor les bendiga.